Entender el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro. Localización y función. Hasta ahora, en nuestra revisión de la historia de la psicología, hemos visto que esta era principalmente una parte de la filosofía. Incluso, los médicos psicólogos que nos han sugerido de vez en cuando fundaban en general sus teorías psicológicas sobre los principios filosóficos y no fisiológicos. Hartley era un claro ejemplo de ello. Construyó su psicología sobre los principios de la filosofía asociacionista y se limitó a respaldarla con la explicación especulativa de Newton sobre la función nerviosa. Hartley quería crear una psicología que combinara la filosofía y la fisiología, pero evidentemente la filosofía siempre representó en ella el papel principal. Joseph Gall invirtió esta relación. Gall puede ser considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se asienta en el cerebro. La localización asignada a las facultades en la época medieval se basaba en el análisis previo de la mente, no del cerebro, y la psicología filosófica no había hecho nada para cambiar esa situación. Gall, sin embargo, afirmaba que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental, de la misma manera que el estómago era el órgano de la digestión y los pulmones los órganos de la respiración. Por lo tanto, el estudio de la naturaleza humana debía tomar como punto de partida aquellas funciones del cerebro que dan lugar al pensamiento y la acción, no a las investigaciones introspectivas y abstractas de la mente. El enfoque de Gall implicaba también una psicología comparada, dado que el cerebro de las especies varía a lo largo de la gran cadena del ser. También debían ser variadas las facultades correspondientes. De hecho, Gall llevó a cabo sus estudios anatómicos comparados para respaldar este argumento. Gall adoptó una metodología diferente, que desafortunadamente desembocó en la pseudociencia de la frenología. Supuso que las facultades intelectuales bien desarrolladas correspondían a partes bien desarrolladas del cerebro. Por último, la psicología de Gall era una psicología de las diferencias individuales. Rechazaba explícitamente el estudio generalizado de la mente adulta, a favor del estudio de cómo difieren las personas entre sí. El principal crítico de Gall fue uno de los filósofos más importantes de Francia, Jean-Pierre Flourens, pionero en la investigación experimental del cerebro. Él descubrió las funciones de alguna de las regiones inferiores del cerebro, pero discrepó con Gall en lo referente a los hemisferios cerebrales. Ridiculizó la frenología y se basó en su propia investigación, que incluía la lesión o la extirpación de las zonas concretas del cerebro, para defender la idea de que los hemisferios cerebrales actúan como una unidad y que en ellos no existen órganos especializados para las facultades mentales. Flourens era un dualista cartesiano y consideraba que el alma reside en los hemisferios cerebrales y que puesto que el alma es una, la acción de los hemisferios también debe serlo. El prestigio científico de Flourens garantizó el éxito de sus críticas a Gall y su concepción de la acción unitaria del cerebro permaneció como el dogma oficial durante décadas. El sistema nervioso. En 1822, Francois Magendie anunció un descubrimiento de implicaciones trascendentales a largo plazo para la neurociencia. Hasta entonces, se creía que todos los nervios funcionaban en ambas direcciones. Magendie descubrió lo mismo de forma independiente y más concluyente, ya que demostró las diferentes funciones de los nervios de la columna vertebral experimentando con animales vivos. En la década siguiente, la fisiología cerebral amplió esta distinción entre nervios sensoriales y motores, a la parte superior de la columna vertebral y al cerebro. Este descubrimiento fue obra de Pierre-Paul Broca, quien observó, al realizar la autopsia de un paciente con trastornos del lenguaje, que éste tenía dañado el lóbulo cerebral frontal izquierdo. Consideró que su descubrimiento proporcionaba cierto respaldo a la teoría de Gall, aunque la facultad del lenguaje no se encontraba donde el fenómeno había predicho. En contra de esta concepción estaba la observación de los hemisferios cerebrales, que parecían insensibles. Golpearlos, pincharlos, presionarlos y pellizcarlos no provocaba movimiento alguno en los animales vivos. Esto confirmaba la idea de Flourens
de que los hemisferios no tenían que ver con la ejecución de la acción. Sin embargo, en 1870 se anunció que la estimulación eléctrica del encéfalo puede desencadenar movimientos y que determinadas partes del cerebro parecen regular distintos movimientos. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Este descubrimiento animó a otros a intentar trazar el mapa del cerebro, localizando en él todas las funciones sensoriales y motoras. Actualmente, los mapas cerebrales son notablemente precisos y permiten localizar tumores con gran exactitud. Así es como nació una nueva frenología, en que se asignó una función sensorial o conductual concreta a cada región del cerebro. Las nuevas localizaciones eran distintas a las de Gall, porque eran el resultado de aplicar al encéfalo la distinción entre los nervios sensoriales y motores. La teoría refleja del cerebro suponía una nueva oportunidad y un desafío para la psicología. La oportunidad residía en la semejanza de la nueva teoría neurocientífica del cerebro con la antigua teoría cartesiana o de conciencia, especialmente en su versión asociativa. Así es como la teoría refleja del cerebro prometió satisfacer la vieja ambición de abrir una vía a través de la fisiología para conectar mente y cerebro. Convierte así la psicología en una ciencia. Nuevos métodos para la psicología. En la concepción newtoniana de la ciencia, la medición cuantitativa es fundamental. Sin medición no puede haber leyes científicas. La experimentación fue adquiriendo una importancia cada vez mayor en el panorama científico del siglo XIX. Psicología experimental. Tenemos a la cronometría mental. En el primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales surgió de un ámbito insospechado, la astronomía. Anteriormente, la ubicación precisa de las estrellas dependía de su capacidad de advertir el momento exacto en que una estrella pasaba por un punto marcado en la retícula del campo visual del telescopio. Los astrónomos anotaban el momento exacto en que una estrella entraba en el campo visual y a continuación contaban los segundos que transcurrían hasta que dicha estrella atravesara la retícula. En 1795, un astrónomo ayudante del observatorio de Greenwich fue despedido cuando su superior descubrió que los tiempos de tránsito que él había calculado eran medio segundo más rápidos que los de su ayudante. El astrónomo en jefe supuso naturalmente que sus propios tiempos eran los correctos y que los de su ayudante estaban equivocados. Años después, este acontecimiento atrajo la atención del astrónomo alemán F. W. Bessel. Bessel descubrió que el registro de la velocidad de tránsito era distinto en todos los astrónomos. Para corregir esta situación preocupante, Bessel elaboró unas ecuaciones personales que permitieron neutralizar las diferencias entre los cálculos astronómicos de los astrónomos. Mientras tanto, el gran físico alemán von Helmholtz estimuló el nervio motor de la pata de una rana en unos puntos cercanos al músculo y otros alejados a él, y calculó el tiempo que tardaba el músculo en reaccionar. Helmholtz estimó que la velocidad de dichos impulsos eran solo de 26 metros por segundo. Estas dos líneas de investigación sobre los tiempos de reacción convergieron en la obra del fisiólogo holandés F. C. Donders. Donders descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse para cuantificar objetivamente la velocidad de los procesos mentales. La contribución especial de Donders consistió en la utilización de los tiempos de reacción para inferir la acción de los procesos mentales complejos. Así, por ejemplo, se podía medir lo que tarda una persona en responder a un estímulo único, por ejemplo, a la luz de una bombilla situada sobre un interruptor de respuesta. Este es un ejemplo de tiempo de reacción simple. Los tests mentales. Otra forma de medir la mente, el test mental, surgió en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicada. No se inventaron por razones científicas, sino que se pusieron al servicio de la educación pública. A medida que los alumnos fueron ingresando a las escuelas, se intentaron establecer criterios de nivel académico. Se quiso evaluar a los estudiantes en relación con estos criterios y medir las diferencias infantiles en capacidades mentales.
La psicología experimental estudiaba la mente humana normal. Los tests mentales, en cambio, estaban directamente concebidos para medir con rigor las diferencias individuales. Para los tests mentales no existía la mente humana normal, sino tan solo la mente humana media. Los tests en Gran Bretaña. Sir Francis Galton era un adinerado primo de Charles Darwin. Galton comenzó a interesarse por la evolución de los rasgos mentales y en su obra Hereditary Genius, el genio hereditario, se propuso demostrar que las capacidades naturales de un hombre se derivan de la herencia exactamente con las mismas limitaciones de forma y los rasgos físicos de todo el mundo orgánico. Rastreó los linajes de familia en que las capacidades físicas parecían haber pasado de padres a hijos y otras en las que ocurría lo mismo con las capacidades mentales. Galton quería medir sobre todo la inteligencia, que para él era la capacidad mental más importante. Los tests en Francia. En París, Alfred Binet desarrolló otra manera más eficaz y duradera de medir la inteligencia. El enfoque de Binet combinaba el énfasis cartesiano en las funciones mentales superiores con la orientación clínica francesa. Binet elaboró una batería de tests prácticos basado en un conjunto de tareas intelectuales que pudieran realizar los niños normales a determinadas edades. Este método permitía comparar los resultados de cualquier niño o niña con los obtenidos por los demás estudiantes de su misma edad. Los niños con retraso cognitivo serían aquellos que no fuesen capaces de resolver los problemas que resolvían los alumnos de su edad. Así, se les podía detectar, sacar del aula estandarizada y proporcionarles una educación especial. El test práctico de Binet era tosco pero eficaz y mucho más útil que los tests teóricamente fundamentados de Galton. En Alemania, la psicología filosófica tuvo que enfrentarse al legado del idealismo kantiano. Así, los idealistas alemanes se resistían a considerar a la psicología como una posible ciencia. El principal representante de la psicología filosófica alemana fue Hermann Löw. Afirmaba que la percepción de la profundidad es aprendida, no innata, y que la experiencia se compone de ideas simples. La filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain en 1851 escribió a su amigo y colega John Stuart: "No hay nada que desee más que unir la psicología y la filosofía", afirmaba, para que aprecien los objetivos de sus investigaciones sobre el sistema nervioso. La influencia de Bain en la psicología fue notable y duradera. Sus ideas sobre la conducta serían desarrolladas por los pragmatistas de Estados Unidos. La psicopatología es la ciencia básica que nutre la psiquiatría. Tiene por objeto la descripción y explicación comprensiva de la conducta patológica evidenciable en aquellos individuos afectados por un trastorno psíquico. Psiquiatría y neurología. La psiquiatría es el conjunto de consecuencias científico-técnicas y culturales que resultan de la correcta aplicación de una psicopatología o lenguaje psicopatológico común. En el siglo XVIII siempre existieron enfermos mentales, los cuales eran tratados muy mal, incluso brutalmente. En la era moderna existían manicomios públicos y privados, pero estos enfermos, la mayoría vivía con su familia, quienes no sabían cómo tratarlos o cómo comportarse con ellos, y solo los encerraban y maltrataban. El objetivo del nuevo campo de la psiquiatría era convertir los manicomios en lugares de tratamiento para personas con locura. El término psiquiatría fue acuñado por Johann Christian Rein en 1808. La transformación sufrida por el tratamiento de los enfermos mentales que Rein saludaba con entusiasmo era la introducción de la terapia moral, que significaba terapia mental. Esta aspiraba a curar a los enfermos mentales en vez de limitarse a aislarlos. Esta terapia afirmaba que, liberando a los pacientes de sus cadenas y haciéndoles llevar una vida estructurada junto a sus compañeros, podrían recobrar la salud mental. Se convirtió en modelo de la psiquiatría practicada en asilos mentales, pero se frustró ya que a comienzos del siglo XX se volvieron. La figura clave en el desarrollo de la psiquiatría moderna fue Emil Kraepelin. Uno de los grandes problemas que se enfrentaron los psiquiatras era detectar a partir de
síntomas extraños, las enfermedades subyacentes. Kraepelin, debido a su formación científica y fruto de sus investigaciones, fue el primero que hizo el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado, la dementia praecox, que vendría a ser la demencia precoz, que hoy en día se conoce como esquizofrenia. Orientaciones teóricas. Aunque el reconocimiento del valor de la psicoterapia fue en aumento, la mayor parte de los psiquiatras y neurólogos creían que las causas de los trastornos que ellos trataban eran biológicas. La locura era causada por problemas en el cerebro y otros síndromes menores, como la histeria o la neurastenia, por problemas en el sistema nervioso. En los centros psiquiátricos, concretamente, se pensaba que los síntomas de la locura eran tan extraños y el sufrimiento de sus pacientes tan intenso que la causa debía estar en el cerebro. Los psiquiatras y neurólogos también creían que existía una base genética para este tipo de enfermedades, porque eran más frecuentes los casos que se daban dentro de una misma familia que los casos aislados. La psiquiatría romántica era una concepción de alternativa a la postura dominante neurocientífica y genética de la enfermedad mental, denominándose así porque sostenía que las causas de las enfermedades mentales residían en la historia psicológica y en las circunstancias de la vida de los pacientes. En la práctica, los psiquiatras románticos pasaban horas comentando la vida emocional de sus pacientes y tratando de inculcarles valores morales o religiosos. Aunque Freud negó esta conexión, la terapia psicoanalítica fue una prolongación de la psiquiatría romántica. En su forma psicoanalítica, la psiquiatría romántica desplazó en gran medida la psiquiatría biológica, hasta que se produjo la revolución biológica en el año de 1970, cuando los psiquiatras volvieron a buscar en el cerebro y en los genes las causas de estos trastornos psíquicos.